Buenas noches, soy el pastor Francisco Caballero Aguilar desde el corazón de la República Mexicana, San Luis Potosí, México. Mando un saludo para los hermanos de habla hispana que conforman este cuerpo de docentes y educandos por este sistema virtual de la prestigiada Universidad de Ciencias Teológicas, el Kairos de Dios. Hoy con el tema El bautismo en agua, con el subtema que me ha sido encomendado compartir, que es la necesidad actual del bautismo basada en Hebreos 6, 1, 2, abundando en los rudimentos. Bien, como ya hemos escuchado las ponencias de los maestros que nos han antecedido y que nos han ilustrado con una amplia explicación acerca de los diferentes puntos de vista de este tratado, el bautismo en agua, cabe mencionar que desde el principio de los rubros tratados nos damos cuenta la mayoría de la importancia de esta ordenanza o sacramento en estos nuestros días. La fórmula y la forma está plenamente registrada profusamente en la Escritura y se nos clarifica haciendo un poco de exégesis, preguntándole al texto qué, cuándo, cómo, por qué y dónde. Y la luz de la verdad nos brillará. Sin embargo, el punto que me ha tocado compartir se prestará un poco más a la controversia si no logramos plantearlo como se debe o si no lo fundamentamos a la luz de la palabra y su significado original. El texto áureo que nos ha sido recomendado como base es Hebreos 6, 1, 2. Donde dice la Escritura, la palabra: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Si hablamos referente a este punto importante, tendríamos que hablar desde un principio lo que significa rudimentos. ¿Por qué el escritor a los Hebreos habla precisamente de rudimentos? La pregunta es, ¿qué es un rudimento y por qué debemos dejar ya los rudimentos? ¿Por qué el escritor a los Hebreos hablaba de esta palabra rudimento? La palabra rudimento tiene dos connotaciones en el griego, istuchai y arché. Istuchai significa el primero de una hilera o el primero de una serie de cosas. Arché significa un principio de algo. Las primeras lecciones de cualquier ciencia o profesión, arché significa también embrión, que es el estado informe de un ser orgánico. La palabra rudimento en textos como Gálatas 4, 3 y 9, Colosenses 2, 8 al 10, Hebreos 5, 12 significa istuchoin, y en el texto de Hebreos 6, 1 significa arché. Comprendamos algunas cosas en esto. Cuando el autor del libro de los Hebreos, que a mi parecer es Pablo, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Lo que está diciendo es que la doctrina de Cristo para muchos cristianos es como un embrión o enseñanza en estado informe. El autor, en otras palabras, dice, dejando ya aquellos elementos, símbolos, obras y primeras lecciones de las enseñanzas de Cristo, vamos adelante a la perfección, a un conocimiento de Cristo más elevado, maduro. Pablo no está diciendo ni sugiriendo que dejemos las doctrinas de Cristo, sino los rudimentos de ella. La palabra perfección que Pablo usa del griego es telois, que significa complementarse en el conocimiento de Cristo. Esta perfección no es en cuanto a moralidad
o comportamiento, sino más bien en cuanto a la perfección del conocimiento de la palabra de Dios. Los rudimentos son las primeras lecciones que a uno le dan de la enseñanza de algo, en este caso de Cristo. Pero si a uno le mantienen atado a ese rudimento, ¿qué pasará? Que siempre será un embrión espiritual en estado informe que jamás crecerá. Pablo lo confirma cuando en Hebreos 5, 13 y 14 declara: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando Pablo confirma en Hebreos 5, 13, 14 y declara: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si no quieres seguir como embrión espiritual, deja ya los rudimentos y camina directo hacia la perfección en el conocimiento de Cristo. Debemos dejar ya los rudimentos, porque estos elementos, figuras, obras y símbolos físicos de representaciones espirituales como el agua, símbolo de la palabra viva, el aceite, símbolo del Espíritu Santo, la imposición de manos, símbolo del amor que rodea y confirma las cosas, del ayuno, símbolo del luto, la aflicción y la abstención de las cosas, del bautismo, símbolo de estar sumergido o colocado dentro de Cristo, de las obras muertas, símbolo del arrepentimiento, de la copa del vino, símbolo de la alegría y la sangre derramada a Cristo, del pan, símbolo del nutrimiento de vida que es Cristo, de la presentación de niños, símbolo de la sombra y protección divina, símbolos que más adelante explicaré. Estos rudimentos son símbolos externos que te impiden avanzar o completarte en el conocimiento de Cristo. Pablo dijo: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Debemos dejar los rudimentos porque Pablo los compara con la leche para los niños. Pablo dice en 5:13 que el cristiano que participa y oye aquellos sermones o mensajes de leche o de rudimentos es un inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque simplemente, debiendo ser ya maestros de la palabra después de tanto tiempo, tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Para quién es el alimento? El mensaje sólido de la palabra. Según el versículo 14 dice que es para los que han alcanzado madurez en la palabra. Por esta razón, el mismo Pablo en 1 Corintios 2:6 declara: hablemos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Queremos abundar más en esta palabra de rudimentos para que podamos tener un amplio conocimiento de lo que significa y que no haya ningún tipo de duda o controversia. Por eso lo trataremos de explicar con palitos y bolitas. Si leemos en 1 Corintios 13, nos dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Todo hijo de Dios que nace en Cristo Jesús debe preguntarse: ¿cómo pasó de ser un niño en el espíritu a un hombre espiritual? La respuesta es superando los rudimentos. Un hombre espiritual formado en Cristo Jesús deja los rudimentos cuando es capaz de conocer y comprender la dimensión del amor de Cristo y su obra. Efesios 3: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 4. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El objetivo de todo esto es que los hijos de Dios deben estar centrados en Cristo Jesús, en el plan que Dios desarrolló para el hombre. En esto radica el desafío, en comprender el volumen o la inmensidad de ese plan para ser de gran provecho. Pero esto no será posible sin antes haber superado los rudimentos. ¿Qué es un rudimento? Un rudimento, como se ha explicado y se ha seguido explicando y se seguirá explicando, un rudimento es un elemento primitivo o un principio básico basado en conocimientos muy sencillos. Continuamos acerca de los rudimentos, hablamos acerca de la comprensión de ellos. Para hacerlo más comprensible, comenzaremos con un ejemplo de lo que es un rudimento básico en el mundo. Nuestro sistema educacional es muy rudimental. Se comienza con conocimientos muy sencillos que se insertan en los niños mediante procesos poco ortodoxos o muy prácticos para que el niño aprenda a escribir, a leer, a sumar, restar, etc. Todas estas cosas son rudimentos que le servirán al niño para que pueda comprender los conocimientos consecuentes más importantes. Es importante que un niño aprenda a leer, pero más importante es que aprenda a comprender lo que lee. Como verán, el rudimento es una etapa primaria primordial para que crezca el valor de un niño. Cuando el niño ya comprende, cuando el niño logra el objetivo del rudimento, el rudimento queda sin valor. No tiene sentido que siga aplicando el mismo método. De la misma forma, podemos explicar que la vida espiritual de una persona nace con rudimentos, con procesos, con prácticas, con disciplinas, con conocimientos básicos para que aprenda a comprender la verdad y aprenda a hacer el bien. Los rudimentos son conductas básicas, disciplinas que implican prácticas para que la persona llegue a un estado evolutivo del dominio propio y desde allí pueda comprender la verdad. En otro aspecto es la manera de anular el yo, para que el Espíritu Santo que ya mora en uno comience a tomar el control. La santificación comienza con una etapa rudimentaria, con el Evangelio, el bautismo y las doctrinas básicas que son muy importantes. Pero más importante es comprender y ser parte del plan de Dios y de comprender el misterio que está oculto como tesoro de gran precio. Hay que tener mucho cuidado con los rudimentos, porque si uno se queda en la etapa primaria del desarrollo, ¿qué es lo que va a pasar? El desarrollo espiritual se estanca, se queda estancado en una estructura religiosa. La religión puede verse indirectamente como una consecuencia de haber quedado detenido en los rudimentos. Un ejemplo de ese estancamiento rudimentario es el hecho mismo de asistir a una congregación y no tener actividad en ella, sino que usa la congregación como un medio religioso para mantener un cierto orden en su vida. Muy bien, estamos abundando sobre los rudimentos que son importantes. Un estancamiento rudimentario es usar la congregación como un medio religioso para mantener un cierto orden en su vida. Eso es de orar, cantar, dar dinero, ayudar, en fin, considera de esa manera está aportando y espera que esa conducta agrade a Dios y que a su vez justifique su hecho de haber creído. Una parte de esta conducta impropia es inducida por los ministros que en cierta forma desean mantener el control y ellos mismos estancan a las personas en estos rudimentos.
Es como tener a un grupo de niños en los cuales se invierten muchos recursos, pero que no logran superar la niñez. Consideremos esto. Primera de Corintios 12, ahí nos habla acerca de la diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y comienza a enumerar los dones y los ministerios. Como iglesia, la comunidad debe de ir creciendo para que prontamente sea parte de la actividad espiritual de edificación. Cada congregante entra como material nuevo pero se debe transformar en un elemento de edificación. No hay excepciones, todos, absolutamente todos deben trabajar. Es obvio que no todos hacen las mismas tareas, porque hay diversidad de tareas, al igual que hay diversidad de dones y diversidad de trabajos y operaciones. Cada miembro debe ejercitarse para encontrar su habilidad espiritual y así aplicarlo y ser de provecho en la iglesia, porque en definitiva mi vida espiritual debe de ser de provecho y no de aprovecharme del trabajo de los demás. Hebreos 5 nos dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En la epístola dirigida a los hebreos podemos observar cómo los rudimentos son los procesos primitivos que se deben dejar sin efecto una vez cumplido el efecto. No debemos quedarnos con las prácticas o modos de religión o a modo de religión. Debemos superar el rudimento, porque los rudimentos son para los inexpertos. Pero una vez expertos, vamos hacia la madurez y a la perfección. Vamos hacia la obra, a ser parte de ella. Vamos a edificar la iglesia, a experimentar los conocimientos de la verdad en un plano o nivel mucho más elevado y más amplio. Hebreos 6 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Parece sorprendente que estas cosas, el arrepentimiento, la fe, el bautismo y las prácticas convencionales en la iglesia, que son de grande estima en toda congregación, queden desplazadas para aquel o por aquel que ha superado los rudimentos por Cristo. Porque la verdad no radica solo en las prácticas, en vivir en la fe, en guardar los rudimentos, sino en la obra que se entrega en tus manos una vez que hayas superado los rudimentos. El que termina los estudios de arquitectura o de ingeniería deja de lado los libros y las resoluciones universitarias para comenzar a desarrollar la arquitectura o comenzar a construir edificios, porque ya recibió y asimiló todos los conocimientos básicos y ahora se dedicará a experimentar y degustar el oficio aprendido. Este es el sentir que se debe exigir en todas las congregantes, en que superen los rudimentos, que crezcan en el conocimiento y en la verdad, que no se queden estancados, que no se queden en primer grado, que superen las pruebas. Como congregación debemos entender que los rudimentos no se dejan, sino que se superan. Para una congregación que está creciendo, los rudimentos son importantes para los principiantes. Como congregación debemos entender que los rudimentos no se dejan, sino que se superan. Para una congregación que está creciendo, como ya lo habíamos dicho. Así es de que un rudimento es para los principiantes. Por ejemplo, al nuevo integrante de la congregación se le exige que deje su vida mundana atrás. Quizás el cigarrillo o el alcohol sean debilidades que va a tener que controlar. Para ello están los rudimentos para que el nuevo integrante pueda superar esas debilidades. A su vez, la congregación debe asistir con oraciones rudimentarias
enfrentando las debilidades de los más pequeños, librando a los más pequeños de situaciones graves, hasta que el congregante principiante haya superado la debilidad y haya crecido en el conocimiento a tal punto de que sea autosuficiente, esto en cuanto a su vida espiritual. La Iglesia debe usar los rudimentos para enseñar a los débiles y a los principiantes a tener dominio propio. Los rudimentos en la Iglesia, ahora bien, toda Iglesia debe tener rudimentos. La Iglesia misma es vista como un rudimento desde el punto de vista congregacional. Así es de que consideremos estos puntos como importantes. Pero la Iglesia es importante. Efesios 4 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándonos en amor. Correcto, pero el orden no es el objetivo. El orden es el objetivo de los rudimentos. El objetivo de la Iglesia es la edificación, y esto no será posible si primeramente no hay un orden. Pues bien, una vez que hemos tratado acerca de los rudimentos y explicado profusamente lo que significa, continuamos diciendo, de tal efecto, en estos tiempos existe la necesidad de ser bautizados en aguas como un acto de fe, como un paso de obediencia y de testimonio público de la decisión de bajar a las aguas en un simbolismo de muerte, de sepulturas, como bien lo dice Romanos 6:4. Resurgir a una vida limpia y nueva, como lo ordena nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18:19. No para lavar los pecados, porque para eso fue suficiente y eficaz la sangre de Cristo. No para salvación, ya que el único y suficiente Salvador de nuestras vidas es Cristo Jesús. Este paso de fe nunca debe de dejar de ser como un principio de nuestra fe, como un rudimento, pero no nos estancaremos como cosa primordial para fincar nuestra fe ni nuestra enseñanza, sino que proseguiremos hacia adelante, como lo explica el escritor a los Hebreos, iniciando desde el capítulo 5, y que lo explica de la siguiente manera. Capítulo 5, versículo 11, donde dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, y luego puntualiza, y difícil de explicar. Y continúa en los versículos siguientes, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En el capítulo 6 continúa diciendo, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,